10 señales bíblicas para reconocer a los falsos profetas. Primera, los falsos profetas se disfrazan de mansas ovejas. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. El falso profeta llega en forma de persona agradable, que tiene un don de convencer a las personas, y una señal es que ellas mismas dicen de sí mismas que no pecan y que son muy buenas. El falso profeta inclusive puede ser un familiar, un vecino, una persona cercana que va a predicar de casa en casa, así que debemos estar atentos. 2. Hablan muy bonito en nombre del Señor, pero no cumplen el Evangelio. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no lanzamos demonios y en tu nombre no hicimos cantidad de prodigios? Entonces les declararé, jamás os conocí, alejaos de mí, obradores de iniquidad. Miren entonces la otra señal de que estás ante un falso profeta. Es que habla muy hermoso sobre Dios y sobre el Evangelio, pero no lo cumple. Al contrario, lo contradice. Porque, por ejemplo, el Evangelio dice que debemos comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, y el falso profeta te dice que no lo hagas porque es un mero símbolo. O el Evangelio dice que debemos confesar nuestros pecados, y el falso profeta dice que no se debe confesar ante un sacerdote porque es un pecador. O el falso profeta dice que no hay que bautizar a los niños, pero en la Biblia sí dice que hay que bautizar a los niños. Entonces, tiene muchas contradicciones. Por ejemplo, el falso profeta dice que Cristo no fundó una iglesia, pero en toda la Biblia o en muchas partes de la Biblia está claro que Cristo sí fundó una iglesia y que es la iglesia católica y así sucesivamente. Así que hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas porque no dicen la verdad. Miren que en el versículo 21 dice que no todo el que diga Señor, Señor encontrará el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y esa voluntad, ¿dónde la encontramos? La encontramos en la palabra de Dios. 3. Sí son profetas, pero son falsos. Son falsos porque proclaman otro evangelio, interpretan torcidamente las escrituras, las enseñan distinto a como Jesucristo las enseñó a sus apóstoles a sus discípulos y así sucesivamente hasta el día de hoy, que en la única iglesia que tiene una sucesión y una tradición apostólica es la iglesia católica. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 14. Me maravillo de que tan pronto os apartéis del que os llamó por gracia de Cristo y os paséis a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino es que hay quienes os perturban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Miren que esta es una carta de San Pablo a los Gálatas y les dice muy específicamente, les advierte que existen personas que están enseñando otro evangelio y que lo que quieren es perturbar y pervertir el evangelio de Cristo.